Hola, buenas tardes, queridos amigos, colegas de diversas partes de este maravilloso globo terráqueo donde estamos habitando, en unas circunstancias, situaciones, pues, interesantes para todos nosotros. Vamos a seguir con la segunda parte de la era del Aquarius, la era a nivel macrocósmico, tratar de entenderla a nivel astronómico y también entenderla cómo está la relación a nivel microcósmico, cómo se funde nuestro pequeño micro, nuestra pequeña identidad, nuestra pequeña persona, con ese gran personaje que es o esa gran persona grande en la que estamos habitando que llamamos universo. Lo que vamos a explorar pues es una posibilidad más dentro de otras muchas que seguramente se pueden acoplar unas con otras. Porque siendo un universo infinito, todas las posibilidades también lo son. Todas las posibilidades que podamos imaginar, pues no son mentira, ni son verdad, son una pieza del gran rompecabezas. Bien, pues vamos a iniciar. A mí siempre me gusta hacerlo desde extrayendo de algún modo o apoyándome en el centro geográfico del lugar donde yo nací, la península ibérica. Un lugar para mí mágico que está situado un poquito hacia el oeste de Madrid, hacia Portugal. Un lugar interesante donde la actividad humana ha desarrollado energía, vitalidad, brío, candor, y ese lugar se denomina Ashram. El lugar es San Martín de Valdeiglesias, por donde pasa también una porción del Camino de Santiago. Ahí, desde hace varios años, desde los años 80 del siglo pasado ya, pues una serie de personas fueron construyendo no solamente un edificio, sino un lugar energético de donde generar y emanar energía humana. Bien, pues vamos a comenzar con el saludo que solemos hacer al principio, y es tratar de conectarnos desde el corazón, hacer el mudra Anjali, el mudra del águila, que es como está en esa imagen. No sé si me veis a mí, pues poniendo las manos sobre el corazón, entrelazando los dedos pulgares. Lo podéis hacer, a ver si veo que lo estáis haciendo, lo estáis haciendo bien. Y intentar a través de este gesto conectarnos con el corazón, porque lo que vamos a hablar son cosas del corazón, no de las series televisivas, sino del corazón en el sentido del amor. Este mudra representa el amor o la conexión con nosotros mismos. Y desde ahí nos proyectamos al otro mudra, que se practica en el yoga, y desde ahí nos proyectamos con las manos hacia el exterior, y con este gesto lo que estamos diciendo es: el amor solamente es posible y se da la libertad. Y lo decimos con el saludo hindú, que es Namaste, proyectando energía en todas direcciones. Bueno, una forma de saludar que hay muchas. Hay otra fórmula taoísta que es Tei, Xuan, Yin Yang, Tao. Todos estos saludos ya implican una serie de disposiciones, de actitudes que nos permiten ir en una dirección determinada. El Tei, en la tradición taoísta o del Tao, es aquello que no tiene nombre. Se le pone ese nombre por ponerle alguno, pero no tiene nombre, es ese absoluto. Chuan sería como aquella identidad humana que es capaz de ponerse en contacto con ese Tei, o el maestro que conecta con el Tei, con ese absoluto que se va a manifestar a través de esa persona que tiene esa capacidad. Y luego se bifurca en lo femenino y lo masculino, el yin y el yang. Y cuando lo femenino y lo masculino se vuelven a unificar, entonces es el Tao. Es la unión de las polaridades que tiene relación con el Tei. O sea, Tao y Tei viene a ser lo mismo, lo uno no manifestado, el Tei, lo de arriba, que está sin manifestar, y el Tao, aquello que a través de la manifestación yin y yang retorna a su fuente, a su origen, y se llama Tao. En la tradición nuestra más occidental sería el absoluto, el Tei de Miurgo, es esa
fuerza de la manifestación que se bifurca en vida, en forma y por último en pensamiento. Y al margen, al otro margen, tenemos un saludo esenio que proviene de la tradición que se desarrolló en Israel hace ya más de 2000 años, y es con la mano derecha en extensión, el pulgar hacia adentro, la mano izquierda en el abdomen, y que la paz sea con vosotros. Y que resumimos, lo hacemos más escueto diciendo paz. Bien, pues vamos a continuar. Nos vamos a basar en los 7 principios herméticos de la tradición de Egipto para cotejar todo aquello que vayamos viendo. O sea, todo lo que vamos viendo se va a referir a un principio de mentalismo, otro de correspondencia, como es arriba es abajo, otro de vibración. La vibración, cuando lo hace, se bifurca en polaridad. La polaridad lo hace siempre con un ritmo, con un vaivén, y eso provoca una causa, y de esa causa un efecto, y de ese efecto otra causa, y así sucesivamente. Todo con el principio de generación o principio creador. Las leyes que gobiernan nuestro cosmos. Bueno, lo voy a hacer esto un poco más rápido porque ya lo vimos. Vamos a ver esta segunda parte. La primera la veis ahí. La segunda parte vamos a ver los ciclos macrocósmicos, lo que son los grandes yugas, manvántaras de la tradición que nos lega la tradición vedántica, y la era en la que estamos iniciando, la era del Aquarius en este año 2020, emblemático para esta era. Vamos a ver el porqué. Es una gran oportunidad esta era de Aquarius a pesar de lo que estemos viviendo ahora. Ese es el principio generador que en el yoga, en la India, pues se ejemplificó con ese símbolo y con un sonido. El sonido del principio de la creación o del Big Bang que los científicos nos están tratando de dar a entender ahora. Y ese sonido inicial es después de su pronunciación genera un silencio. Y a veces es, o casi siempre es más interesante el silencio que deja el sonido. Primero es el sonido, luego el silencio, y el silencio es la esencia. Bien, vamos a hacer un repaso rápido, vamos a hacer una visión global partiendo de esa primera creación que veíamos en la sesión anterior, que los científicos, un grupo de científicos que se reunieron en Inglaterra durante un tiempo, algunos llegaron a denominarlo el campo donde se generan las primeras partículas y de esas partículas se va generando la materia. El bosón de Higgs, si os acordáis, la partícula de Dios. O sea, los científicos se han adentrado tanto en la materia que han llegado a un punto donde no son capaces de llegar más lejos y entonces le han denominado como la partícula de Dios. Están todavía intentando encontrar esa partícula divina. En la tradición hindú es Brahma, el absoluto inmanifestado, el origen o el demiurgo, o como se denominan algunos grupos iniciáticos, el gran arquitecto del universo. Ahí están las iniciales, G-A-D-U, gran arquitecto del universo. Ese gran arquitecto del universo, o esa creación en forma expansiva, como podemos ver en esta imagen, de ese jueguito que partiendo de un punto se va ampliando hacia el exterior, lo hace con orden y medida, lo hace con una manifestación en el espacio y con un tiempo. Entonces, ese espacio-tiempo está representado por estos dos símbolos. El espacio está representado por una escuadra, o sea, aquello que le da forma, orden y medida a esa creación, y esa existencia en el espacio, cuando la medimos, se transforma, lo hacemos a través del tiempo, que está representado por un compás, que precisamente el compás es el que traza círculos, y el círculo lo medimos normalmente a través, o sea, el tiempo lo medimos, ahora ya con lo digital no tanto, pero con las manecillas del reloj. Esto sería como unas manecillas del reloj que se están moviendo y lo están haciendo de una forma espiral.
el tiempo se mueve en forma espiral. Y es curioso constatar pues, que ese tiempo está compuesto de 3 factores, segundos, minutos, horas. O sea que el tiempo a su vez es una ley de conjunto de conjuntos, una subdivisión, donde lo más pequeño es el segundo, luego 60 segundos componen un minuto, 60 minutos una hora. Vemos una correlación o un principio de cómo es arriba es abajo, que veíamos en los principios herméticos, como es en lo manifestado es en lo inmanifestado, una relación entre el tiempo y el espacio, viendo que el espacio también está compuesto de partículas pequeñas englobadas en otras más grandes, estas en otras más grandes y estas en otras más grandes, así hacia el infinito. Igual que los segundos, los minutos, las horas, los días, los eones, etc. Bueno, los tiempos están medidos en la tradición hindú y hay 2 cosas a tener en cuenta, ¿no? Hay esos tiempos están divididos en lo que ellos llaman yugas o manvantaras, que están en relación con la manifestación de los cuerpos en el espacio. En el espacio hay cuerpos celestes, y esos cuerpos al girar en el tiempo se van manifestando y van evolucionando. Ahí, bueno, no nos vamos a meter más a fondo sobre el tema de la evolución, pero os recomendaría que estudiarais a un personaje interesante que se llama Teilhard de Chardin, un francés, un jesuita francés que al mismo tiempo fue científico y propuso una teoría sobre la evolución que concilia también las 2 que estuvieron en pleito. O sea, la teoría de la generación espontánea y la teoría de la evolución. Las 2 son posibles. Básicamente, lo resumo un poco, él hablaba del punto omega, o sea, la evolución existe, lo estamos viendo, y esa evolución llega a un punto máximo en su evolución, o punto omega, y se desborda. O sea, es como una gota de agua que está cayendo sobre un vaso. No vemos que el vaso suba de nivel porque la gota es lenta, pero hay una última gota donde el vaso ya está a rebosar y la última gota lo hace que se desborde. Entonces, eso es la generación espontánea. O sea, algo que sucede que aparentemente no tiene nada que ver con lo anterior, pero que es producto de una gota continua que está cayendo. O sea, es una forma bellísima de conciliar la evolución, poco a poco, y la generación espontánea. O sea que seguramente pues, es muy difícil que se vaya a encontrar alguna vez ese eslabón perdido, porque no existe, o sea, no hay un eslabón perdido. Hay un vacío donde se da un salto cuántico, un salto en la evolución, y nos ocurre también a nosotros como personas. O sea, tenemos una serie de experiencias que se van acumulando, de pronto ocurre algo que nos hace cambiar todo nuestro sistema. Precisamente en este momento está ocurriendo algo que nos puede hacer cambiar nuestro sistema de vida a muchos de nosotros, como individuos y también como sociedad. Bueno, eso es la manifestación, aquello que estamos midiendo, pesando, espacio-tiempo, y esos manvantaras se equilibran, hay un principio de polaridad ahí, con lo que en la India se llama pralaya. Pralaya es la disolución de este universo, de este cosmos, o sea, todo lo que nace va a morir, nosotros nacemos, moriremos, el sol nace, muere, la tierra nace, muere, todo el universo manifestado algún día no existió y algún día dejará de existir. Entonces, cuando ese universo deja de existir, los hindúes le llamaron pralaya. O en nuestro caso somos el alma que evoluciona dentro de un cuerpo, ese cuerpo va a desaparecer un día, ese manvantara, ese cuerpo desaparecerá, pero cuando el cuerpo desaparezca, el alma mantendrá la experiencia de este humano, humus, tierra, o sea, venimos de la tierra, del humus, y esa tierra, pues, un día desaparece, pero esa alma mantiene la experiencia acumulada en este cuerpo, en esta existencia, y esa experiencia cada vez nos va acercando más hacia nuestra esencia, o lo que llamamos nuestro ser. O sea, aunque desaparezcamos como cuerpo, nuestro ser seguirá siendo. O sea, ese es el pralaya, o cuando
materia se disuelve, se mantiene la esencia, se mantiene el ser. Bueno, pues esto es un poquito lo que estuvimos tratando en la otra reunión. Vemos aquí pues las células como se componen de microorganismos, pequeñas partículas menores, y vemos como es muy semejante una célula a una galaxia. Otra vez más, lo de arriba y lo de abajo, que es este símbolo, la estrella de 6 puntas, que es un triángulo hacia abajo y un triángulo hacia arriba, nos están diciendo que lo que es arriba es lo que es abajo y está todo entrelazado. Hay una serie muy bonita que hace años se emitía en las televisiones públicas y era Sé una vez la vida. No sé si la habréis visto, pero para mí fue un ejemplo muy bonito de cómo esos pequeños seres, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los animan, les dan identidad propia, tienen vida propia, y cómo se desarrolla nuestro cuerpo a través de esas entidades menores que tienen vida propia, que tienen conciencia propia también. O sea, que lo pequeñito en nosotros está configurando la gran vida, nuestro universo en grande. Bien, pues ya vimos lo que eran los ciclos cósmicos a lo grande, los 4 yugas o 4 grandes eras, y de momento nos vamos a quedar con lo que representa cada una. O sea, hay épocas de la humanidad donde es invierno, es verano, que nos, pues de algún modo nos afectan en nuestro comportamiento. Cuando es invierno, pues actuamos de un modo, cuando es verano de otro. Entonces hay grandes ciclos que ocurre lo mismo a nivel humano. Entonces hay un gran ciclo, un gran Satya Yuga, que es un ciclo de luz, de prosperidad. Eso va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo hasta un nivel cuarto, donde los hindúes denominaron Kali Yuga, o la época de oscuridad. Esa época de oscuridad es la que hemos pasado recientemente. Estamos de nuevo tratando de retornar a una época de luz. Todo esto corresponde a un movimiento real. En nuestro planeta se está moviendo y hay varios movimientos, y entonces el tercero en importancia está la rotación, la traslación, y hay otro que se llama precesión equinoccial, o también el gran año platónico, que ya descubriera siglo II o III antes de Cristo, o sea, hace ya más de 2000 años, 2200, 2300 años, un personaje que se llamó Hiparco de Nicea. O sea, curioso, ¿no? Porque hasta hace poco estábamos todavía pensando si la Tierra era plana, si la Tierra era cuadrada, y este personaje yo ya he descubierto este planeta que está muy bien ejemplificado, su movimiento en este, que es el movimiento del eje de la Tierra, el cual tarda en dar una vuelta completa y se ve rápido, pero lo que tarda en dar una vuelta completa son 25.920 años, de tal modo que el eje está señalando la estrella polar, pero irá recorriéndose, en ese movimiento se irá recorriendo, y dentro de 12.000 y pico de años, en la parte opuesta, señalará la estrella Vega. Ese movimiento, que se llama de precesión de los equinoccios, es el que hace que el eje de la Tierra señale el punto vernal sobre las constelaciones en distintas constelaciones, en una aproximación de 2.160 años. De tal modo que estamos pasando de la era de Piscis, el punto vernal, a la era del Acuarios. Este movimiento, pues, lo veremos un poquito más adelante con mayor precisión. Ya vimos también esto otro, de los tiempos de cada yuga. Estábamos hablando que cada yuga está representando pues una forma de comportamiento humano. El primer yuga, que llamamos el Satya Yuga, está representando aquí con todos estos puntos y tarda 25.920 años. Esto es como un gran calendario cósmico, ¿no? De grandes ciclos. Estos 25.920 años comienzan cuando el Sol, decíamos en la presentación anterior, el Sol gesta a los planetas. Gestó a la Tierra cuando salió expulsada del Sol, se dirigió en dirección a una constelación, a la constelación de Aries. Cuando el Sol se proyectó sobre la constelación de Aries, nosotros, estando en la constelación de Aries, miramos hacia el Sol como si fuera la manecilla de este reloj, y el Sol se estaba proyectando sobre la constelación de Virgo. O sea que todo este sistema
o el Satya Yuga comienza en Virgo, en la Virgen, la Madre. O sea, está todo virgen y al mismo tiempo va a ser madre. Entonces comienzan los 25.920 años y vuelven a terminar aquí. Y es una época de esplendor, como decíamos. A esa época de esplendor surge la siguiente, que la vemos ahora en azul, que dura 19.440 años, y denominamos aquí Satya Yuga, Tetra Yuga, donde la energía o la conexión con la fuente original se va perdiendo, o sea, se va oscureciendo. Hay otro ciclo que vemos ahora en amarillo, que dura la mitad de este gran ciclo, o sea, 12.960 años, donde todavía nos oscurecemos un poquito más, ¿no? Y hay otro ciclo menor, que lo vemos ahora en rojo, aquí, que es el Kali Yuga. El Kali Yuga terminó en la era de Aries y comenzó en la era de Piscis, con el nacimiento de un personaje, un parteaguas, donde nos ha influido su mensaje e incluso nos ha influido pues que contabilizamos los años a raíz del nacimiento de este personaje, el año 0 o el nacimiento del Cristo. Ahí comienza la era de Piscis y es donde culmina lo que serían los 4 yugas, en el quinto yuga, 64.800 años, que es la suma de los anteriores. Cuando sumamos estos otros a este, pues 64.800. Vemos la relación que hay entre estos años astronómicos con los años que en los hindúes, en uno de los textos más antiguos de la India, los Vedas, hace 3.000 años ya habían señalado con estas macro cifras que aparentemente no tenían relación con esta. Pero es que ellos hablan de los años humanos y aquí están hablando de los años de los devas, o sea, de los años de otros seres más evolucionados que viven en otra dimensión y que por lo tanto sus tiempos son mucho más largos. Pero hay un engranaje, un mecanismo que simplemente al quitar al multiplicar, al dividir entre 15 todas estas cifras, quitando los ceros, nos da esta otra. Es algo alucinante que, bueno, no me voy a extender sobre eso y que si queréis profundizar en ello, leer a René Guénon, un personaje insigne del milenio pasado, de hace, pues este hombre vivió en el año 1700, 1800 por ahí, ¿no? René Guénon. Bueno, como esto ya lo vimos, pues no me quiero extender demasiado. Estas son fórmulas matemáticas en las cuales estamos cotejando como eso que estuvimos hablando antes está aquí mismo referido. O sea, aquí es el Satya Yuga, Tetra Yuga, bueno, los cuatro yugas que estábamos viendo antes y el Kali Yuga que está aquí, ¿no? Pero como todo funciona en polaridad, diríamos que hay uno descendente, o sea, donde el descenso de la luz se da, pero se une formando un infinito con otro ascendente. O sea, sería como 5, 1, 2, 3, 4 y 5 descendentes que hacen que nos alejemos, o sea, sería como una noche y luego amanezca un día, ¿no? 5 ascendentes, como sería como lo femenino y lo masculino que se suman generando un Maha Yuga de 10 ciclos. El número 10 es interesante porque aparece el número 10, es cuando hacemos 4, 3, 2, 1, o sea, 4, 3, 2, 1. El número secreto de un número es la suma de todos sus números. Entonces, cuando sumamos 4 más 3 más 2 más 1 es igual a 10. Cuando son cifras pequeñas, pues bueno, se puede hacer así, geométricamente, pero cuando son cifras grandes se le aplica esta fórmula. Entonces, el número 10 es el número oculto de todo esto. O sea, es una forma de comprobar que esto matemáticamente funciona, que es así, ¿no? Incluso, pues si nos vamos a cómo los hebreos escriben el nombre de Dios, que dicen que no se puede, en realidad dicen que no se puede pronunciar. Entonces, cuando ellos hacen a nivel cabalístico, hacen esta función, o sea, cada letra tiene su número correspondiente,
La letra Yod simboliza el 10, o sea, la unidad dentro del infinito, sería como Dios para nosotros, Yod, y como el Yod, o el 10, está conformado de dos mitades, 5 más 5. Una representa a Adán, el 5, y la otra representa a Eva, el 5. 5 más 5 igual a 10. Yod, Bao, He, Jehová. La palabra Jehová viene de Yod, Bao, He. Entonces, el número 6 es el Bao, o es el sexo, o sea, la unión de los dos principios que genera el 10. O sea, el ser, que representaría el 0, y lo humano, que representa el 1. Algo se ha completado a través de la unidad de las polaridades, como veíamos al principio en el saludo taoísta, que sería como el yin, ¿verdad? El yin, el yang, y la unión de los dos, el Tao, o la ley del Bao, o la ley de la unión de la sexualidad del número 6, genera el 10. Bueno, aquí hay otra operación también, que la dejaremos para otro momento, que es el número 72. Como de esto surge el 72, que es un número interesante. Todo esto se va en función de conjuntos, o sea, lo que veíamos antes está ahora aquí en pequeñito, 5 más 5, 10, ¿verdad? La polaridad que se une genera un conjunto. Y hay un conjunto de 7 más grande, más otros 7 que también se unifican. O sea que esto va en función casi siempre de duplicar el 7. O sea, el número 7 son conjunto de conjuntos y el 7 más otros 7. En total, pues nos da 14, ¿no? Bueno, voy a seguir porque si no, no avanzo nunca. Siempre me dicen, bueno, empiezas pero no llegas al final, porque me enredo otra vez con lo anterior. Bien, vamos a ver cómo está esto que estamos viendo a nivel de Devas y de la India, pues se dan en otras culturas, otras tradiciones, ¿no? Estamos viendo ahí el movimiento de la Tierra en torno al Sol. Tenemos agosto, septiembre, octubre, y cómo la Tierra, al ir viendo al Sol y proyectando al Sol sobre la franja zodiacal, ahí vemos cómo se va proyectando sobre distintas constelaciones. Entonces, cuando decimos la constelación estamos en la constelación de Leo, por ejemplo, agosto, quiere decir que nosotros estamos viendo al Sol proyectado sobre esa constelación. Entonces, ese movimiento es en sentido inverso en las agujas del reloj, que está representado por la esvástica, que no es un símbolo alemán, mucho menos, no es un símbolo nazi, es un símbolo mucho anterior. Entonces, él gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a ver para qué nos sirve eso. Porque hay otro movimiento, que decíamos el de precesión equinoccial, que gira en sentido contrario. O sea, lo que veíamos antes, el eje de la Tierra moviéndose en 25.920 años, va girando en sentido inverso. Aquí vemos cómo el giro es en sentido de las agujas del reloj. Entonces, el año de precesión equinoccial, el año platónico que hablábamos, que descubrió Hiparco, el giro es en este sentido. Entonces, cuando un esquema natal, cuando un dibujo del cielo, las constelaciones están girando en este sentido, está hablando de la precesión equinoccial. Cuando un dibujo del cielo está girando en este otro, está hablando del discurrir del año, que se utiliza en la astrología para nosotros como humanos, ¿no? A nivel pequeñito, ¿no? El progreso nuestro a lo largo de los años. Pero cuando es en este otro sentido, entonces estamos hablando del año platónico. Y este zodiaco que estamos viendo aquí al margen se llama el zodiaco de Dendera, que se descubrió cuando Napoleón estuvo por ahí por Egipto, hace unos pocos años, el año 1800 por ahí, en un templo. El templo de Dendera, en Abidos, se descubrió en un techo grabado en piedra de unos 2 metros de diámetro. Y ahí vemos las constelaciones. Entonces, vemos ahí la constelación de Piscis, Aries, Tauro, aquí los gemelos, Leo está por aquí, Virgo está por aquí, en fin, ahí están dibujadas las constelaciones tal y como las conocemos hoy.
Hay una línea divisoria que nos está indicando dónde estaba la estrella polar. O sea, aquí están las estrellas circumpolares y aquí están las constelaciones del zodiaco. Las circumpolares son las que están señalando el eje de la Tierra. Las del zodiaco donde se producen los eclipses o la eclíptica. Entonces, hay una línea divisoria que parte de un objeto que es distinto de todos los demás, que viene por la estrella polar de aquel entonces, que no es la misma, como veíamos ahora, o veíamos antes, no es la misma que la que tenemos ahora, y está dividiendo en dos partes el zodiaco. Interesante porque nos está diciendo que esta parte aguas está constelación de Piscis y su contrario, que es la constelación de Virgo. O sea, nos está hablando de que hay una división del tiempo que termina en Piscis y va a comenzar en Acuarios, que está aquí. Está hablando de que algo se acaba, Piscis, o sea, un Kali Yuga, o sea, un gran Yuga se termina y comienza la era de Acuarios. Bueno, esto es interesantísimo por muchos lados. O sea, hay 4 mujeres que están sustentando este gran zodiaco, como suele ocurrir casi siempre. El principio femenino es el que sustenta la bóveda celeste, representa a Isis, o sea, la diosa Isis de Egipto. Y luego están Horus, ahí está sosteniendo en polaridad. O sea, que, bueno, se me ocurre un chiste, ¿no? Que para sujetar el mismo peso de una mujer se necesitan a 2 hombres, ¿no? Bueno, se me ocurre ahora, ¿no? Entonces, bueno, está señalando eso que se llaman los 4 signos fijos del zodiaco, o los 4 estrellas regias, que lo vamos a ver más adelante, que tienen un gran significado, ¿no? Y curiosamente esto, que algunos lo datan de hace 3.000 años, 4.000 años, otros lo datan después, como en el año 300, 400 antes de Cristo, cuando estuvieron los griegos en Egipto. Pero el caso es que hay aquí otra seña sobre la constelación de Sagitario. Curiosamente, pues los astrónomos en sus últimas investigaciones, tengamos en cuenta que esto tiene muchos años, y esto es un descubrimiento reciente, los astrónomos sitúan el centro, o sea, sitúan el centro de nuestra galaxia, lo sitúan, si miramos desde la Tierra, en dirección a la constelación de Sagitario. Ahí. Curioso todo esto. Seguramente hay mucho más que podríamos seguir indagando en ello, pero seguimos avanzando. Aquí tenemos una representación gráfica mucho más clara de entender, precesión equinoccial, movimiento del eje de la Tierra. Lo vemos aquí como ahora está señalando a la estrella polar en este momento, que es la última de la Osa Menor, pero que ese movimiento en su desplazamiento se va a ir moviendo en este sentido. Entonces, hace aproximadamente 2000 y pico de años, esta es la estrella alfa de la constelación del Dragón, que la podemos ver entre la constelación de la Osa Menor y la Osa Mayor. O sea, cuando miramos entre las dos vamos a ver que está la constelación del Dragón. Cuando miréis al cielo vais a ver esta situada entre estas dos, ¿no? Y estas son las estrellas donde el eje de la Tierra ha ido señalando durante varios periodos y curiosamente, o sea, ese hipopótamo que veíamos en el zodiaco de Dendera, esa estrella, ese hipopótamo, para los egipcios correspondía con lo que nosotros ahora llamamos dragonis, la constelación del dragón. O sea, que el eje de la Tierra estaba señalando ahí hace 2.800 años. O sea, si el eje de la Tierra estaba señalando ahí hace 2.800 años, nos está indicando que este conocimiento de la precesión equinoccial, para aquellos ya era conocido, estaba señalando ahí, este movimiento de 25.920 años, estaba señalando ahí. Bueno, un dato a tener en cuenta interesante. Vemos los 4 grandes signos fijos del zodíaco y las eras que van sucediéndose una tras otra. Esto ya lo vimos anteriormente, no me voy a detener ahí. Pero si nos vamos a otro gran zodíaco, ese es el zodíaco que utilizaron los mayas, luego los aztecas, como herederos de la cultura maya,
vemos que también hay 4 grandes soles y un quinto sol central. Y que esos soles se van sucediendo uno tras otro y lo representan a través de historias épicas, míticas, con personajes, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Uno es negro, pues negro es lampiño, es sin barba, y el otro es blanco y es barbado. Está representando la noche y el día, cómo se van sucediendo. Entonces hay veces que ellos luchan y en esa lucha vence uno, el otro no nace o el otro muere y se van sucediendo uno tras otro, ¿no? Es una bella historia que también la podéis apuntaros si queréis profundizar en todo esto porque es interesantísimo cómo distintas culturas llegan por distintas fuentes a las mismas conclusiones. O sea, cómo el tiempo también lo contabilizaron con este gran reloj, el calendario, que tiene funciones calendáricas, pero tiene otras funciones. Es un gran mandala que todavía está mucho por descifrar, ¿no? También hay una batalla entre Horus y Set. O sea, Set representa, es el principio oscuro, que es lo mismo que veíamos antes, y Horus es el principio de día y de noche, y cómo se van alternando en distintas épocas. También a través de este otro mandala, este otro gran símbolo, que es el árbol sefirótico, pues vimos cómo se manifiesta la vida primero con una vibración inicial que tiene relación con este escalón, con este piso, que se va manifestando como leyes de forma ordenada, y esas leyes al final se transforman en energías, las leyes se concentran en puntos, generan energía en este otro nivel, y la energía al final se transforma en materia, generando la primera encarnación de la Tierra. Este es un dato curioso porque a veces hablamos de las reencarnaciones de los seres humanos y ya nos resulta extraño, pero hablar de las reencarnaciones de la Tierra pues ya nos puede resultar de locos, ¿no? O sea, la Tierra también se reencarna igual que las personas, porque en realidad nuestro globo planetario es el conjunto de todos nosotros y todos funcionamos igual, en lo pequeño o en lo grande. Entonces la Tierra, nuestra madre Tierra, nació, morirá, pero su experiencia se mantiene. Hay una primera encarnación donde se manifiesta la materia evoluciona y los minerales dan lugar a los vegetales, eso lo veíamos el día anterior, y los vegetales a los animales, los animales a lo humano. Pero ahora lo estamos viendo desde las encarnaciones de la Tierra. En la primera encarnación de la Tierra aparecen los minerales. La Tierra sucumbe, desaparece, entra en un pralaya, en una descomposición, pero su alma, su energía no desaparece. Esa alma o esa energía da lugar a que en la siguiente encarnación vuelva a repetir un proceso de recorrer lo anterior, o sea, la evolución de la materia, pero mucho más rápido, o sea, lo que se llama embriogénesis, o sea, mucho más rápido y da lugar al reino vegetal. En la tercera encarnación recorre rápido el reino mineral, el reino vegetal y comienza a gestar al reino animal. Y en la cuarta encarnación es cuando nosotros, en el cuarto globo o la cuarta encarnación de la Tierra, nosotros comenzamos a aparecer como especie, después de una también interna evolución a través de los otros reinos. El reino mineral, vegetal, animal, y dentro del animal, pues también la evolución del humano, que es lo humano que capacita para que el humano se conecte de nuevo con la fuente o con el ser de donde salió. La fuente surgió en un proceso involutivo y retornará en un proceso evolutivo. Igual que lo hacemos como individuos, lo hacemos como sistema solar, sistema planetario. Es lo mismo. Por eso, pues los grandes sabios dicen que la verdad es sencilla. Nosotros somos complejos, porque le buscamos 4 piernas o 3 pies al gato, ¿no? Pero la verdad es sencilla porque corresponde siempre a las mismas leyes. O sea, conociendo la ley de lo pequeño, se puede aplicar a lo grande. Bien, pues vamos sobre las eras astrológicas, 21 de marzo, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Vemos cómo, pues decíamos de que la Tierra tiene 12 movimientos, quizá alguno más incluso, ¿no? Pero los más importantes. ¿Cómo se combinan todos ellos? Pues es una cosa difícil de imaginar.
Pero los tres importantes ya habíamos visto: rotación, traslación y precesión equinoccial. Casi siempre nos vamos a fijar en un cuaternario. O sea, el número 4 son 4 cosas. O sea, cuando decimos esto es sencillo, decimos son 4 cosas. Entonces, hay una evolución que se da en 4 niveles: a nivel humano, ¿no? A nivel nacimiento, cuando nacemos, el crecimiento, la plenitud y, por último, pues la vejez, ¿no? Pero eso también se da con las estaciones. O sea, hay una estación donde el año nace, que es la primavera, el otoño, el invierno, etcétera, ¿no? O sea, todo se va repitiendo en todo. Y luego los grandes ciclos que hemos visto antes, donde también ocurre algo parecido, ¿no? Bueno, el movimiento de rotación ya todos lo entendemos perfectamente, pero también está dividido en 4 sectores. O sea, está la mañana, la tarde, la noche crepuscular y luego la madrugada, ¿no? O sea, es interesante como el número 4 se va repitiendo en todo, igual que las 4 estaciones del año, que están producidas por el movimiento de traslación de la Tierra, que a su vez el Sol, al moverse, el Sol no está quieto, ¿verdad? El Sol también se está moviendo. Entonces, al moverse, está arrastrando a nuestra Tierra y todo el sistema planetario, de tal forma que nunca volvemos al mismo punto de partida. Esto es interesante. Nunca volvemos al mismo punto de partida. La Tierra no vuelve nunca al mismo punto de partida, ni nosotros tampoco, aunque las situaciones sean parecidas, siempre son diferentes. Entonces, se va moviendo en espiral y va arrastrando a todo su sistema planetario sobre el cosmos. Somos viajeros del cosmos a unas velocidades tremendas. No nos damos cuenta, pero estamos viajando 792.000 kilómetros por hora en el espacio. Movimiento de traslación con sus 4 estaciones, que ya sabemos cómo se gestan, ¿no? Lo que veíamos antes, cómo va sucediendo sobre la banda zodiacal, sobre la eclíptica, y ahí vamos señalando el discurrir del año de nuestra Tierra al proyectarse sobre las distintas constelaciones del zodiaco, animal, diaco, ronda, la ronda de animales, con una excepción que veremos después, que es la de Aquarius, que está simbolizada por un ser humano. Hay un personaje, el cual es mi referencia, la referencia de muchas personas, que en el año 1948 hizo unos cálculos de una forma mucho más rudimentaria que la nuestra, ¿no? Él utilizaba una pizarra. Nosotros estamos utilizando medios electrónicos que él pues no pudo usar, pero que sí se imaginó que llegaría ese momento, la era del Aquarius, donde la electrónica, donde las telecomunicaciones, como estamos viendo ahora, pues van a ser predominantes. Entonces él lo hacía a través de un pizarrón en negro y estaba hablando de este movimiento de precesión equinoccial, y todo esto que yo estoy comentando ahora está muy basado en lo que yo he podido aprender de este gran personaje, un ilustre personaje cuyos libros son muy interesantes. Tiene varios libros por ahí, ponéis Serge Renaud de la Ferrière, vais a encontrar libros excepcionales en lo adelantado para su tiempo, el año 1948. Esto ya lo vimos antes, ¿no? Para que os recreéis un poquito la vista, cómo sucede eso, la precesión equinoccial. Bueno, ese movimiento de precesión equinoccial funciona de este modo. O sea, son los 4 signos fijos del zodiaco que vimos anteriormente. Y vamos a ver cómo se van trasladando. Estamos hablando, la era del Acuario está aquí, está señalando ahí ahora, el punto vernal está señalando ahí. Si vamos hacia atrás, cada zona de estas son 2000 y pico de años, diríamos 2, 4, 6. No son 2000 años exactos, son un poquito más. O sea, hace 6400 años, el eje de la Tierra señalaba, si os acordáis, a la estrella alfa de la constelación del dragón, o sea, al hipopótamo de zodíaco de Véndera, y estaba señalando el punto vernal, estaba señalando a su vez a la constelación de Tauro. Eso fue hace 6400 años, más o menos. Entonces, Tauro y su opuesto, Escorpio.
Entonces, aquí vemos ya algunas características para humanidades de hace 6.400 años en relación con estos dos constelaciones. Tauro significa voluntad, es la primavera, es cuando la primavera está en su apogeo, aquí es cuando inicia en Aries, aquí cuando termina en Géminis, luego comienza el verano y así sucesivamente, ¿no? O sea, la primavera en su apogeo y aquí el otoño en su apogeo. Este signo está gobernado por la tierra y este por el agua. Entonces está ejemplificando tanto la voluntad, por un lado de Tauro, y Escorpio, que nos habla del misterio, del oculto, de lo secreto. Veíamos el día anterior el águila y el escorpión. Es el símbolo de la transmutación, de la transformación. Ese es el gran secreto para nosotros a descubrir. O sea, cómo transformarnos a nosotros mismos, de relacionarnos con lo humano, con el humus, con la tierra, para identificarnos con nuestro ser. Este es el gran misterio del zodiaco, el Escorpio, el gran secreto a desvelar. Secreto porque no es que alguien lo oculte, porque lo desconocemos. El día que nosotros conozcamos nuestra esencia, tomemos conciencia de nuestro ser, pues ya no habrá secreto más. Entonces tenemos ahí esa línea donde la humanidad en la época de Egipto, aquí, donde los toros emblemáticamente se esculpían mucho con una luna arriba, o en la época vedántica, incluso anterior, pues en la India surgió el mito de la vaca sagrada, ¿no? Que todavía la siguen respetando como animal. Y bueno, pues entonces tenemos que esa humanidad se desenvolvió en esos dos parámetros, del desarrollo de la voluntad, que estamos al inicio de algo, entonces la voluntad, y la prosapia. O sea, la prosapia es como ese saber oculto, esa sapiencia, o sea, ese pro en relación con la sapiencia, la fuerza del trabajo y la prosapia, o sea, los grandes sacerdotes, que eran los que conocían todo este tipo de cosas, y el pueblo, pues, que es el que hacía la fuerza del trabajo. O sea, había grandes élites que tenían el conocimiento y el resto del pueblo, pues, a veces estaba en la ignorancia. Esas grandes élites son las que conservan una tradición, una sabiduría, que se va deslizando en el tiempo, que la van conservando, pero que en esta época la humanidad no está preparada para que esa sapiencia, pues, sea posible de entender, y entonces pues se mantenía en secreto. Mantenía en secreto porque pues no era conveniente, pues como decía Cristo, echar perlas a los cerdos, o sea, decirle a alguien cosas que luego pues te las va a deformar, ¿no? Es mejor callarse, no decir nada y esperar a que la evolución como humanos pues sea más próspera, vengan tiempos mejores para que esa sabiduría se haga a la luz, que sería esta otra, la era de Acuarios, como veremos después. Pero antes pasamos por la era de Aries. Aries es el guerrero, es el ariete, es Marte, y su contraparte de Aries, que es Libra. Entonces estamos hablando de Marte y Libra, que es el equilibrio, la belleza, la armonía, Venus, el amor. Es la época de los griegos, los mitos griegos, y comienza con el vellocino de oro, el mito de Jasón y los argonautas, el vellocino de oro, interesantes mitos griegos, ¿no? A desvelar ahora, en nuestra época del conocimiento, de Acuarios. Entonces, el vellocino no se refiere a un cordero tal cual, es de oro, o sea, es un cordero simbólico que está hablando de esta época donde se desarrolla principalmente, si aquí fue la voluntad y la prosapia o el conocimiento oculto, en esta era de Aries, Libra, lo que se desarrolla es el valor y la lealtad, a través principalmente de los castellas en la India o los guerreros, o sea, es la época de los grandes combatientes, ¿no? Los mitos estos que conocemos de los griegos, ¿no? Bueno, las batallas y todo aquello, ¿no? Pero a la vez los griegos no solamente eran batalladores, no solo los griegos, en todas partes del mundo se daba esta situación, sino también que consideraban
las formas, la estética, ¿no? Los grandes templos griegos, las grandes esculturas griegas, la belleza de Venus, la diosa del amor y de la belleza, que está en relación con Libra, el equilibrio de las formas. Lo estamos relacionando también con algunos aspectos del yoga. Para los que practicamos yoga, pues tenerlo en cuenta. O sea, cómo hay una evolución también en nuestras prácticas. O sea, desde el Tantra Yoga, que es desde el de la voluntad, ¿no? Descubrir el secreto de la unión de las polaridades, el sexo, ¿no? Secreto, siempre ha sido un secreto, ahora tiene que dejar de serlo. Y luego vamos progresando hacia el Karma Yoga, que es el de la acción, pero una acción bella quiere decir una acción desinteresada. La acción deja de ser bella cuando tenemos interés en ella, se deforma la acción. Pero al tener una intención, una no intención en nuestras acciones, eso se transforma en algo bello, en algo bonito, algo apreciable. Tenemos la siguiente etapa, que ya sería 2000 años atrás, más o menos, el inicio de la era de Piscis, donde su contrario es Virgo. Entonces tenemos Piscis, Virgo. Entonces, aquí Piscis tiene que ver con el misticismo y es el desarrollo de la fe, y propiciado por el ascetismo, que sería Virgo. O sea, lo minucioso, ir a lo imprescindible, lo más pequeño, ¿no? O sea, el aislamiento, ¿no? Para ir a lo ínfimo, ¿no? Entonces, es el religioso, por un lado, el que se ve al público, o sea, en toda la jerarquía eclesiástica, ¿no? Que se ve al exterior, que al exterior, pues, bueno, todo lo que se manifiesta hacia afuera, al final, de algún modo, se corrompe por lo que hay fuera, se olvida su parte interna. Entonces, toda la jerarquía eclesiástica con sus deformaciones, no solo aquí en Occidente, también en Oriente con los brahmanes. O sea, es una cosa generalizada, ¿no? Esto es para todo el mundo, no es para una cultura específica, ¿no? Entonces tenemos esa polaridad de Piscis, Virgo, lo religioso, lo minucioso, y que en el yoga le denominamos Bhakti Yoga o el yoga del amor, que está en relación con el Karma Yoga. Cuando hacemos algo desinteresado, estamos incrementando o incrementamos el amor. Cuando estamos haciendo algo por los otros y no estamos pensando en nosotros mismos. O sea, estos dos están íntimamente relacionados. Por último, llegamos a nuestra época actual. Ya hemos tardado poco para todo lo que es el recorrido. Y llegamos a Acuarios, la era actual, donde es interesante tener en cuenta, es una época de aire, ¿vale? Y su opuesto es una época, es fuego, es Leo. Entonces volvemos a ver esta polaridad, donde la ciencia de Acuarios se tiene que completar con la conciencia o el fuego de Leo. Ciencia y conciencia, donde la predominancia a nivel de la ciencia es el científico y la conciencia o la creatividad, el creativo. O sea, esta era se va a concretar, ya lo estamos viendo, a través de los principios científicos y la creatividad. O sea, la iniciativa, la iniciación, la capacidad de romper, en cierta medida, con tradiciones del pasado e implementar una nueva cultura, una nueva humanidad que está en marcha. Las tradiciones del pasado, el ocultismo, dejará de existir. Ya no es Tauro, ya no es Escorpio. Los guerreros, predominan los grandes héroes que van a conquistar el mundo y hacer imperios. No tiene sentido en Acuarios. Tuvo su sentido en Aries. Los grandes místicos, ¿no? Los grandes líderes religiosos, ¿no? Dirigiendo a las masas. No tienen sentido en Acuarios. En su tiempo lo tuvieron. Se resistirán, pero tendrán que ceder a esa conciencia científica, creativa, de iniciativa, que es la época del aguador, del Acuarios. Decíamos que es el único signo que está representado por un humano, por un ser humano. Los demás son
zodíaco, rondas de animales, excepto Libra, que es un objeto. Entonces, es la época del ser humano, la época del humanismo, tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver más adelante, y donde la práctica del yoga es el Raya Yoga, o sea, la síntesis de todos los yogas anteriores, el yoga regio, el yoga real, o sea, ya no la ilusión del misticismo, de los grandes guerreros, del secreto, ¿no? Es una época de iniciación real, de iniciativa humana, Acuarios. Dos ondas paralelas. Tenerlo en cuenta también esto para cuando hablemos más adelante. Bien, esto ya lo hemos visto, así que lo vamos a... Bueno, el nombre de... Cuando lo veáis despacio, pues cotejar como en marzo siempre inició el año, o sea, en primavera, ¿no? En relación con los nombres de los meses. Septiembre séptimo, octubre octavo, noviembre noveno, diciembre décimo, cuando empezamos con marzo como primero, no cuando empezamos con enero, porque entonces se descuadra todo. Eso fue un capricho de los romanos, bueno, un capricho, una necesidad que tuvieron los romanos de cambiar el nombre de los meses y bueno, estamos sufriendo las consecuencias por ese desajuste, ¿no? De empezar el año cuando es invierno, en vez de empezarlo en la primavera. Habría que reivindicar de nuevo, volver a empezar el año real astronómicamente en la primavera. Bueno, pues aquí vemos cómo está ese paso desde Piscis a Acuarios y cómo son 2160 años, lo que en término medio dura una época, una era, una constelación. Esta es una imagen bellísima que es real, está tomada desde un satélite, es una nave espacial, y como vemos que aquí hay oscuridad absoluta, ¿no? Salvo allá que se ve al fondo el sol. O sea, cuando salimos de la Tierra y la atmósfera ya no está presente, traspasamos la atmósfera, así es como se ve el cielo. Esto es muy interesante tener en cuenta, que hay una teoría sobre el sol que no es luminoso. O sea, el sol es energía, pero no es un fuego radiante. Si fuera así, el universo, iluminado por todas las estrellas que están ahí por todas partes, el cielo no se vería oscuro. O sea, cuando el sol no está proyectándose sobre nuestra parte de día, pues todo es oscuridad. Bueno, esa es otra historia que también hay que echarle un poquito de estudio, ¿no? El sol como energía, no como fuego que está abrasando, no como luz que está ahí inundando todo. Podríamos decir simplemente que es la atmósfera, o sea, siempre son tres cosas, ¿no? Hay un ente que emite, un ente que recibe y hay como un intermediario que transforma. Eso ocurre incluso hasta en el comercio, ¿no? Desafortunadamente en el comercio, para el comercio es desafortunado, ¿no? Los intermediarios. Entonces, en este caso, este intermediario, la atmósfera es la que transforma esa luz tenue, que es la del sol, en una luz que nos inunda en la Tierra. Y es el que transforma la energía que viene del sol, que no es caliente, al friccionar con la atmósfera, como ocurre con los meteoritos, al friccionar con la atmósfera, los átomos o las partículas de luz, de los fotones, se transforman en luz. O sea, la atmósfera como transformador. Bien, aquí vemos otra representación ya con el gran año platónico, los 25.920 años, los 2.160 de cada fracción, y cómo contabilizamos esos años, que lo hacemos de este modo. O sea, esta sería la Tierra, este sería el Sol. Bueno, la Tierra está girando en torno al Sol, ¿verdad? Pero lo que estamos representando aquí es que cómo medimos el cambio de era. Este es Piscis, este es Acuarios. Entonces, el cambio de era lo medimos cuando sucede el punto vernal, el solsticio, el 21 de marzo, miramos al Sol y donde el Sol se proyecta, en la constelación que se proyecta, esa es la era en la que estamos. Pues ahora pues ya estamos viendo cómo el Sol en esa fecha del 21 de marzo señala el punto vernal en la constelación del Acuarios. Los astrónomos no se ponen muy de acuerdo porque
pues las constelaciones no están cortadas así, como aquí, ¿no? No están cortadas así. O sea, hay constelaciones más pequeñas, otras más grandes, son grupos de estrellas y es muy difícil pues definir exactamente cuándo termina algo y comienza algo. Pero para mí me sirve de gran referencia este punto de inicio porque todo cuadra desde este inicio, como vimos antes en los 25.920 años, y si dividimos estos 25.920 años que tarda la precesión equinoccial de esto de aquí, ¿verdad? Tarda en dar la vuelta completa. Lo dividimos entre los 360 grados, veremos que este movimiento, el desplazamiento del punto vernal o la precesión de los equinoccios que va en esta dirección, pues tarda 72 años en recorrer un grado. Entonces, si en el año 1948, que el doctor de la Ferrier lo relató como el inicio de la era de Acuarios, comienza la era de Acuarios, vamos a ver que la constelación de Piscis tiene más o menos 27 grados, 5 o 6 minutos, multiplicado por 72 años, termina concretamente Piscis y en el año 1948 comienza la era de Acuarios. Puede parecer esto una cifra que alguien se ha inventado, pero la idea es que se puede cotejar. O sea, no es, bueno, será más o menos, ¿no? Pero lo real es que en el año 48 surgen grandes cambios y esos grandes cambios nos están afirmando que la era de Acuarios ya está aquí. Más concretamente, pues lo que está sucediendo en estos momentos, si nosotros sumamos 72 años, que es lo que decíamos que tarda en recorrer un grado en la precesión de los equinoccios, sumamos 72 años, veremos que el año 2020, nuestro año, el año 2020 es un año interesante a tener en cuenta porque es el primer grado de avance sobre la constelación de Acuarios, donde Acuario se tiene que definir. O sea, ya no va a haber influencia de Piscis, de sombra, sino de luz. Porque las constelaciones, igual que los días, van rotándose en polaridad. Sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, como el día y la noche. Entonces estamos entrando en un periodo de luz y ese periodo de luz, como todos los periodos de amanecer, tiene un momento en el cual no se sabe todavía si es de día o es de noche y eso corresponde con un grado, o sea, un grado de avance o 72 años, 2020. Esto que está ocurriendo está aseverando que es el parteaguas donde estamos iniciando algo nuevo y que lo anterior, a pesar de que se resiste, nos está forzando. O sea, lo hacemos por las buenas, lo hacemos por conciencia, por sabiduría, o el propio proceso evolutivo nos pone de frente con nuestras miserias y cambiamos o cambiamos. Y esto está ocurriendo ahora mismo. O sea, o cambiamos o cambiamos. Cambiamos nuestro sistema social, económico, cultural, educativo, o cambiamos, ¿no? Bueno, el día anterior vimos la era axial, periodo muy interesante de la humanidad, parecido a este también, de gran cambio, donde aparecieron grandes personajes que todavía nos sirven de referencia para nuestra época anterior, actual. Vamos a ver. Estos grandes personajes aparecen aquí, en la época de Aries. O sea, aparecen entre el año 800 y 200 antes de Cristo. Cristo nace aquí, en Piscis, como veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, estos personajes están preparando el nacimiento del Cristo, de la luz, de la nueva era que empieza en Piscis, pero Piscis, a su vez, son unos 1948 años de tránsito a la era de Acuarios. O sea, igual que veíamos aquí, que es 72 años en pequeñito, aquí son 1948 años que se están dando para que se inicie definitivamente el Satya Yuga de 25.920 años. Si habéis escuchado lo anterior con atención, esto lo entenderéis, y si no, esto va a quedar grabado para que lo podáis ver varias veces, porque sé que esto pues a veces no es fácil de llegar a relacionar tantas cosas, ¿no? A mí me ha costado lo mío y todavía me cuesta, ¿no? Entonces, estos personajes que nacen tanto en China como en la India, que es Buda, Lao Tse, Confucio, y todo, Zoroastro, y todos los grandes filósofos griegos,
todos ellos han influenciado nuestra cultura actual y están preparando, o sea, los estamos retomando en la era del Aquarius. Estamos tratando de acoplar y de entender para nuestro momento actual. Estamos tratando de entender la filosofía griega porque fue oculta en la era de Piscis pues por una predominancia religiosa donde la ciencia se dejó al margen, ¿no? Los científicos de la época pues fueron ignorados e incluso perseguidos, ¿no? Veremos que esto se repite, o sea, ocurrió en una época y vuelve a ocurrir después. Bien, nos vamos a centrar ahora ya el Satya Yuga, cómo va avanzando por las oleadas de Piscis, ¿no? Vemos atrás, aquí, el Satya Yuga que comienza aquí con el nacimiento de Cristo, cómo se va desplazando a través de Piscis, de la era de Piscis. Entonces, hay grandes movimientos, grandes personajes. Ya nos vamos a nuestra época actual, estamos en la era del Aquarius. Hay como 4 olas y luego habrá una onda, ¿no? Olas porque estamos hablando de agua y ondas porque hablaremos del aire. Entonces, es una gran ola, que incluye la pequeña ola. O sea, la gran ola es la del Satya Yuga y la pequeña ola que se está generando ahora es el inicio de la era del Aquarius. O sea, como una pequeña ola está incluida dentro de la gran ola. Esa imagen es bastante explicativa, ¿no? Entonces, estamos en la pequeña ola y como el Satya Yuga o la gran ola se va deslizando por la era de Piscis y las ondas de la era del Aquarius. Espero que se entienda. Bueno, entonces estamos iniciando, vamos a hablar del inicio del milenio, o sea, desde el año 0 al año 1000 y algo, ¿no? Entonces hay movimientos que mantienen las tradiciones anteriores a pesar de que todo ha sido oculto a través del dogma, de la fe, de la creencia y no de la investigación, que tuvo su porqué, no es criticable, sino tuvo su momento, tuvo su porqué, y cómo a pesar de ese ocultamiento del conocimiento, de la sabiduría, se mantiene esa sed de conocimiento, se mantiene en pequeños grupos, tanto en el Islam, a través de los sufíes, tanto entre el pueblo israelita, los cabalistas, tanto en el mundo cristiano, en Europa, a través de los templarios y a través de los cátaros. Son movimientos que mantienen un ligazón con los conocimientos anteriores a pesar de que el poder eclesiástico pues los tiene, los mantiene al margen, ¿no? Los trata de eliminar, como de hecho así ocurrió. O sea, no solamente entre los cristianos, entre los musulmanes, pues los sufíes se consideraban herejes, ¿no? También los cabalistas entre los dogmáticos judíos. Y los templarios, pues no digamos, o sea, los templarios, pues los cátaros fueron perseguidos incluso pues por la Inquisición, o sea, fueron quemados vivos, fueron perseguidos y matados, o sea, aniquilados a través de ejércitos, como ocurrió con los cátaros, ¿no? O sea, eran como brotes de luz que trataban de emerger en una época donde todavía estábamos en invierno, entonces las heladas aparentemente acabaron con ellos, solamente aparentemente. Hay movimientos en ese primer milenio que mantienen esa línea iniciática, pero también hay personajes que a veces están dentro de esos movimientos o a veces actúan como espontáneamente, luces que surgen no de la nada, porque nada surge de la nada, que surgen espontáneamente, ¿no? Como en el mundo árabe y sobre todo en la península ibérica tenemos personajes interesantísimos que nos han dejado unos escritos muy reveladores de la era del Aquarius. Tenemos a Ibn Arabi, fabulosos escritos de él, en Murcia, precisamente nació, un Rumi que nació en Persia, que tiene unos poemas y unos cuentos fabulosos que nos ponen de frente pues con los paradigmas, para romper esos paradigmas. Tenemos entre el mundo israelita a Maimónides y aquí entre nuestra cultura, bueno, también en las Islas Baleares nace Raimundo Lulio, que es otro personaje interesantísimo. Todos ellos os los recomiendo que os acerquéis, aunque sea someramente,
para poder entender todo esto que estamos hablando. Bueno, hay un renacimiento, se llama así, la época del renacimiento, termina el primer milenio y la gente después, los milenios siempre ocurre algo parecido, ¿no? Que se supone que se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces, después de una época oscura, ¿no? Del primer milenio, 0 al 1000 después de Cristo, pues esa época oscura hay un renacimiento, o sea, es como una muerte. De hecho, renacimiento quiere decir que ha habido una muerte y volvemos otra vez a nacer, ¿no? Hay un renacimiento, la época del renacimiento, siglo XV, siglo XVI, donde hay un paradigma que se está rompiendo. O sea, volvemos a acordarnos de la era axial. La era axial, Lao Tse, Confucio, los griegos, la era axial. Entonces, la era axial, la diferencia que tiene con la era anterior, con la época que están viviendo, es un tránsito desde lo divino a lo humano. O sea, los griegos hablaban de los dioses, pero estos filósofos griegos rompen con los dioses. O sea, dicen, los dioses no pueden manejarnos a los humanos, ¿no? No pueden interferir en nuestras vidas. Entonces, nosotros tomamos el control de nuestro propio desarrollo, de nuestro propio conocimiento. O sea, hay un tránsito del teocentrismo, o sea, Dios como figura central, al antropomorfismo, o sea, antropocentrismo. O sea, hay un tránsito aquí. Y eso se da en el Renacimiento. El Renacimiento, y lo podemos ver con esta figura que Leonardo da Vinci tan esplendorosamente nos dibujó y que lo vemos en tantos lugares y que es interesante estudiar a nivel incluso de geometría sagrada. Entonces, nos dejó este ejemplo. El hombre, el ser humano, como la medida de todo. El ser representado por el círculo y lo humano representado por el cuadrado, la cuadratura del círculo. O sea, el ser humano tiene que encontrar su esencia a través de su presencia. Interesante propuesta. Leonardo da Vinci, año 1452. De algún modo es el personaje representativo de los siglos que van a venir después, los siglos del Renacimiento. Aparece Miguel Ángel, ¿no? El gran pintor, la Capilla Sistina, y aparecen científicos. O sea, Leonardo da Vinci fue un científico, fue un artista, o sea, resumió en su persona muchas potencialidades humanas, ¿no? Giordano Bruno aparecen científicos, astrónomo, filósofo, ejemplo pues de la persecución, ¿no? De los dogmas y las creencias, pues fue quemado vivo, ¿no? Por la Inquisición, por mantener que era la Tierra la que daba vueltas en torno al Sol y no al revés. Entonces, bueno, pues la gran ignorancia, no nos vamos a centrar en instituciones, sino la ignorancia de personas, ¿no? Que se creen poseedoras de instituciones. Las instituciones están formadas por muchos tipos de personas. Las instituciones no tienen alma, el alma la dan las personas. Y dentro de las instituciones hay almas de avance, hay almas generosas y hay almas que se aprovechan de las instituciones. Eso siempre ha ocurrido y esperemos que no ocurra en la era de Acuario, ¿no? Entonces, a Giordano Bruno lo queman vivo la Inquisición por ese concepto, porque rompía con las creencias, ¿no? A Galileo Galilei, al ver lo que le ocurrió a Giordano Bruno, pues tomó nota y se retractó, ¿no? Pero bueno, a final de su vida, pues dijo, no, las cosas son como son, por mucho que queráis, ¿no? Y ya con Kepler, pues las cosas van cambiando bastante y Kepler, pues es la figura clave de la época que va a venir después. O sea, termina el Renacimiento, estos se están preparando para que aparezca la época de la Ilustración, donde la razón y el conocimiento tienen que ir de la mano, y esta época de la Ilustración se llama el siglo de las luces. Ahí vamos viendo cómo el Aquarius se va deslizando y el Satyayuga se va deslizando todavía dentro de la era de Piscis, que estamos todavía en el siglo XVIII. Sin embargo, a este siglo se le llama el siglo de las luces. O sea, comienza a surgir algo de luz al final del túnel, en la oscuridad, ¿no? Entonces aparece la revolución científica, comenzando por personajes. Aquí he puesto los más representativos, pero hay muchos más, ¿no? Hay una cantidad tremenda de personajes. Descartes, pues que curiosamente, teorema cartesiano,
Y la palabra descartar, pues tiene mucho que ver con Descartes. O sea, descartemos lo anterior. O sea, lo anterior, la oscuridad, la fe, la creencia ciega, el dogma, el fanatismo. No, o sea, descartemos lo anterior y replanteémonos nuevo todo a través de una mirada científica, de entender el orden que gobierna el mundo, que gobierna la vida. Aparece Voltaire, el saber para liberar al ser humano, para liberarlo de la ignorancia. Aparece Rousseau, él dice, el hombre es bueno por naturaleza, es libre, y es el personaje en el cual se inspiró principalmente la Revolución Francesa. La Revolución Francesa con sus 3 palabras claves, que son acuarianas, ya no son de Piscis, que es libertad, igualdad, fraternidad. Liberté, igualité, fraternité. O sea, son las 3 palabras claves que también tenemos que ver cómo las acoplamos en la era del Acuarios. Aparece otro personaje que es más a nivel jurídico, de organización social, Montesquieu, ya el año 1078, por ahí donde muere, donde habla de la justicia, la tolerancia, la libertad, que lo importante es la felicidad, no son los dogmas, no es el fustigarse, no es el arrepentimiento, no es el flagelarse, ¿no? Es la búsqueda de la felicidad. O sea, se está diciendo, la noche se acabó, viene la luz, preparémonos para la era del Acuarios. Bueno, de todas formas, este momento es un momento de mucho racionalismo, entonces siempre hay la ley del ritmo. O sea, cuando la polaridad se va a un lado, luego se balancea hacia el otro. Entonces, ese racionalismo era tan potente que siempre estamos hablando de clases privilegiadas, porque el pueblo pues se mantenía a veces al margen de todos estos movimientos, ¿no? Entonces, aparece una reacción a este racionalismo y aparece la época del romanticismo, ¿no? Donde se escriben las grandes novelas, Julio Verne, creo, en todas esas cosas tan maravillosas donde ponen por encima el sentimiento a la razón, ¿no? Esta es la 4ª ola, estamos hablando 1ª ola, 2ª, 3ª, 4ª ola. Y la 5ª ola ya aparece el positivismo en el siglo XIX, donde el conocimiento surge del método científico. O sea, la ciencia encuentra una aplicación práctica. Es la 5ª ola, donde ya estamos metidos prácticamente casi en la era de Acuarios, siglo XIX. Y aparece la ciencia, la tecnología, la industria. Aparece como un elemento, pues todavía somos como niños, ¿no? Jugando con cosas que vamos descubriendo, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Todavía estamos jugando con el Internet, con las tecnologías, estamos jugando con ello y todavía, pues, esto, aunque nos parece tan maravilloso y lo es, apenas es el inicio de algo que todavía esto va a progresar, no sabemos hacia dónde, pero vamos, va a ser ya la bomba, ¿no? O sea, el siglo XX, ya estamos ahí, que fue ya el siglo pasado, y hablamos ya de una onda porque ya estamos metidos en la era del Acuarios. Se acabaron las olas, se acabaron las tormentas, las tempestades, el agua. Entramos en la era de la onda, o sea, lo espacial, las comunicaciones, las ondas, ¿no? Las ondas de radio, las ondas, en fin, que nos podemos comunicar incluso a través de las ondas de radio, pues seguramente nos llegaremos a comunicar hasta con habitantes de otros globos terráqueos en la cantidad inmensa que los astrónomos están descubriendo en otros sistemas, o sea, los exoplanetas que les llaman, ¿no? Pero ocurre un dato también interesante, que es que cuando descubrimos algo, pues a veces no lo utilizamos bien, todavía somos como niños, como decía antes, y hay una apropiación de la ciencia por las mentes austeras, o sea, no por los ricos, porque el capital, o sea, el capitalista siempre lo equiparamos con el rico. Para mí el capitalista es el pobre, o sea, el que nunca tiene suficiente, cada vez quiere amasar más, y eso lo que indica es que siempre es pobre, o sea, no depende de lo que tengas, sino de lo que valores y de lo que uses, ¿no? No de lo que tengas y no uses, ¿no? La ambición, desmedida, todo eso. Entonces, ahí ocurre, pues, una oscuridad más dentro de esa onda ya de luz, que es donde el materialismo capitalista, pues, nos pone enfrente a estas situaciones, ¿no? Hay una utopía que surge en el año 68,
mayo del 68, ¿no? Movimiento hippie, o sea, donde los que nacieron al inicio de la era de Acuarios, ¿os acordáis? Año 1948, aquí tenemos un indicativo más de que el 48 es año interesante. Súmale al 48 del 68, mayo del 68, gente de 20 años, o sea, gente joven donde desarrolla una utopía, gente que ya nació justo en el momento de que Acuarios comienza y ya vienen con la semilla acuariana y dicen, esto de que estamos viviendo no nos sirve. O sea, queremos el amor, queremos la paz, no queremos la guerra y generan una utopía, una nueva forma de vivir, movimiento hippie, ¿no? Pero esa utopía, el materialismo capitalista, la transforma en una distopía, o sea, algo que al final pues sucumbe, ¿no? O sea, algo que se trata de ahogar, de apagar. Y ocurre con casi todo. O sea, basándonos en las necesidades básicas que tenemos todas las personas, pues este materialismo capitalista, o sea, estas mentes que están aberradas, o sea, una aberración, o sea, es una enfermedad, el que acumula más de lo que tienes porque tiene mucho miedo, y el que tiene miedo lo que tiene que hacer es ir al psicólogo para quitarse el miedo. O sea, el miedo es un problema psicológico que tenemos que quitarnos porque nos va a hacer cometer muchos errores y a no ser felices, y con nuestro miedo, pues el miedo siempre tiene como dos formas de actuar, ¿no? Cuando un animal, porque es nuestra parte animal, o sea, cuando tenemos miedo lo que está actuando no es nuestra parte humana, está actuando nuestra parte animal. Entonces, cuando tenemos miedo, somos animales, y un animal cuando tiene miedo o se queda paralizado o incluso se mata, ¿no? Como hace el escorpión, o sea, se suicida, ¿no? El miedo nos hace, ¿y ahora qué va a pasar? No tengo para comer, no tengo esto, no lo otro, como ocurrió en la gran crisis esta de Norteamérica, ¿no? Y como puede incluso ocurrir ahora, ¿no? Pero el miedo nos puede hacer sucumbir, matarnos a nosotros mismos, ¿no? Es el máximo de la quietud, quedarse quieto, me quedo quieto totalmente, me mato, ¿no? Me quito del medio, ¿no? Y el otro el componente que tiene el miedo, cuando un animal tiene miedo, se vuelve más agresivo. O sea, la adrenalina se vierte en el riego sanguíneo y se transforma en este caso, nos transformamos en personas que actuamos peor que los animales, o sea, porque además actuamos con inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema psicológico que es de tratamiento, es de tratarse, ¿no? Cuando las necesidades básicas, pues este movimiento materialista la trata de influir, trata de hacer una influencia en todos nosotros para que nos volvamos consumistas. O sea, si ya tenemos lo básico, ¿para qué queremos seguir consumiendo cosas que solo nos van a servir para enfermarnos, para hacernos obesos, para tener un lastre que no tiene ningún sentido, ¿no? La otra necesidad básica, la principal que tenemos, es la del alimento, ¿no? ¿Y en qué se transforma pues el campesino, ¿no? Campesino que suda ahí todo pues para darnos a nosotros nuestro sustento? Pues en el parque bursátil de alimentos, ¿no? Sabéis que hay un parque bursátil, igual que hay una bolsa de valores, hay una bolsa de alimentos, donde las personas se dedican a especular con la producción mundial del cereal, del café o de cualquier otra cosa, e inflan los precios para acumular más capital, ¿no? Y esto está en manos de unos poquitos, ¿no? La bolsa, el parque bursátil del alimento, o sea, donde las personas sin moverse de casa, pues dicen, pues miran en internet y dicen, como he invertido en yo qué sé, en cereales, en tanto, y ahora lo vendo en tanto, sin él siquiera haber visto ni siquiera el cereal, pues coge y lo vende al triple de precio y con el esfuerzo del campesino. Y se creen muy listos por eso, ¿no? Se creen que son inteligentes porque hacen esas grandes transacciones y lo que son es personas, lamentablemente, hermanos nuestros, pero personas muy enfermas, ¿no? A las que habría que ayudar, más que maltratar o criticar. Necesitan ayuda. Ocurre igual con la vivienda, ¿no? ¿En qué se transforma? En la industria del ladrillo. Pero ¿cómo podemos especular con una necesidad básica de las personas? Porque si no tienen un lugar donde refugiarse, las personas mueren. Entonces, ¿cómo especulamos con eso? O sea, ¿cómo comprar y vender vivienda y desposeer a otros de lo que no tienen para nosotros incrementar nuestro capital? La ropa, la industria de la moda. Una cosa, yo no sé, pero dicen que es arte.
Y yo no veo arte por ningún lado. Cuando veo las pasarelas, trabajé una vez en la pasarela Cibeles y lo que vi es gente un poco fuera de su centro, ¿no? Los grandes modistas y las grandes, las que van por las pasarelas, ¿no? Las chicas estas tan aparentemente guapas, ¿no? Bueno, la salud, pues la industria farmacéutica se están frotando la mano, está reaccionando, o sea, está habiendo cosas fuertes que están sucediendo, ¿no? Sé que hay a personas que están criticando la industria farmacéutica y los están desprestigiando, los están hundiendo, los están denunciando, los están aislando. No permiten que la salud no sea otra cosa que lo que ellos dictan, no permiten que las personas puedan gestionar su propia salud a través de remedios naturales de la abuela que siempre han existido. No quiere decir que haya cosas dentro de la ciencia que no sean, que son factibles, pero dejan de serlo, o sea, los medicamentos, algunos son necesarios, ¿no? Pero dejan de tener esa belleza, deja de tener esa efectividad cuando se utilizan solamente para aumentar el capital a través de la industria farmacéutica. La agricultura, la industria alimentaria, los grandes centros comerciales, industria por todos lados, en las necesidades básicas de la persona. Pero ¿cómo puede ser, ¿no?, que la industria se nos haya metido industria hasta en las venas, ¿no? Y todos estemos deseando a ver si soy industrial, ¿no? A ver si monto una gran empresa colaborando con este tipo de cosas, ¿no? La artesanía familiar, pues en esos centros comerciales, el ocio, fijaros en esta palabra tan bonita, ¿no? Cómo se desprestigió el ocio, pues el negocio, o sea, la negación del ocio, tienes que estar siempre haciendo algo, ¿no? No puedes ser vago, no puedes perder el tiempo, tienes que estar siempre generando proyectos para acumular más y abarcar más, ¿no? Eso es lo que hacen los virus. O sea, el virus lo que quiere es abarcar cada vez más, o sea, meterse en organismos o en sistemas que no son los suyos y crear conflicto, ¿no? La energía del trabajo, que son paquetes, paquete de energía es dinero. El dinero son paquetes de energía. Pues se transforma en el juego de la bolsa de valores. O sea, ¿cómo puede ser que los paquetes de energía que generan individuos se transformen en un juego? Pero estos son unos adictos. Son adictos al juego. Necesitan terapia. O sea, ¿por qué inviertes en bolsa? ¿Pero qué estás haciendo colaborando con esto, no? Perdonad que me ponga así, pero es que esto me sube la adrenalina, ¿no? El ácrata, ¿no? El que busca autogobernarse a sí mismo, lo transforma en un terrorista, ¿no? El arte, el mercantilismo, lo privado, el capitalismo depredador. O sea, necesitamos tener nuestra privacidad, pero no hacer de nuestra privacidad, pues, ponerla por encima de la equidad social, o sea, del bien colectivo, ¿no? La educación, ¿en qué se ha transformado? En clasismo. O sea, si tienes una... Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Porque las cosas van cambiando. Pero si tienes una carrera, ya perteneces a la élite. Si tienes un doctorado, todavía más. Pero si eres un trabajador manual, eso era de otra época. No es de la era de Acuarios, ¿no? Si eres un trabajador manual, pues está relegado a la ostración, al aislamiento. Ya no puedes pertenecer a ciertos círculos, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa, que pretendía libertad, igualdad, fraternidad, se transforma en política. Y la política en corrupción. O sea, los más astutos son los que ingresan dentro de la política. Afortunadamente, puede haber algunos que no, pero desafortunadamente a veces son los mínimos. O sea, no estamos hablando tampoco de los políticos, todo, ¿no? O sea, gente que es corrupta, ¿no? Que se mete ahí. Y en vez de servir, que es lo que se trata, de servir a los demás, es servirse de los demás, ¿no? El sexo, pues, se transforma en una industria, en la industria pornográfica, ¿no? La necesidad social, pues, en aislamiento. O sea, al final acabamos confinados, no conocemos a nuestros vecinos, ¿no? En fin, la energía en grandes lobbies, corporaciones especulativas, el petróleo está en manos de unos pocos, los bonos petrolíferos, esos los... Bueno, la ética, pues en diplomacia hipócrita, o sea, no nos manifestamos como somos,
y el ahorro pues en usura bancaria. O sea, el ahorro es necesario pues para tener, cuando sea necesario, pues algún excedente, pues, pero se convierte en prestamistas, usura y bancos, ¿no? Total, que la utopía, a través de la ciencia, pues se ha convertido en distopía. Entonces, esto es lo que tenemos que corregir ahora, en la era del Aquarius. Esto es lo que hay que corregir. Entonces, esto es lo que vamos a ver, qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ir corrigiendo esto? Y esto no es una cuestión de masas, es una cuestión individual. Es una cuestión de un cambio profundo interno en nosotros mismos. O sea, el sistema este no se cambia a través de la política, porque cuando te introduces en la política te vuelves un político. Se cambia el sistema a través del cambio individual de cada uno de los miembros del sistema. Cada uno de nosotros somos una célula del sistema. Si las células del sistema están enfermas, el sistema está enfermo. Si las células del sistema se van sanando, el sistema se va sanando. Por eso es difícil cambiar todo el sistema, porque nos tenemos que cambiar a nosotros mismos. Creo que Gandhi tenía una frase muy bonita con respecto a esto, ¿no? Sé en ti mismo el cambio que quieres por fuera, o algo así decía. Sé en ti el cambio que quieres ver al exterior. Por ahí empieza la era de Acuarios. Gandhi, ya mencionado de paso, año 48. Fijaros ahí, la independencia de la India ocurre en el año 48. Las Naciones Unidas también, después de las grandes guerras, año 48. Gandhi, también precursor de la nueva era, ¿no? ¿Y qué hablaba Gandhi? Autogestión. O sea, no colabores con el sistema si no te gusta el sistema. Crea tu propio sistema. Y precisamente Gandhi pues tenía un símbolo muy bonito, ¿no?, de nuestras abuelas, la rueca, ¿no? ¿Os acordáis? Se veía a Gandhi ahí con una rueca, hilando su propio hilo para no depender del imperio mercantilista, capitalista, inglés. Ellos han sido los que principalmente han promovido este sistema de vida y todos nos hemos dejado convencer por ellos y sus hijos, ¿no?, Norteamérica, ¿no? Bueno, por ahí vamos. Pero quizá tiene contados los días, según algunos amigos astrólogos que he podido escuchar por ahí, porque Aquarius va a regenerar ese capitalismo depredador, lo va a regenerar. En fin, bueno, siempre hay una historia del rechazo humano, ¿no? Hasta el rechazo que pues puede sentir un niño cuando viene un hermanito pequeño, ¿no?, que le va a desplazar, ya no va a ser el rey de la casa, ¿no? Es el miedo que tenemos todos los humanos de dejar de ser el centro de atención. Entonces, esto ha ocurrido también con todo. El judeocristianismo fue proscrito por politeísmo. O sea, aparece el cristianismo y lo persiguen las creencias anteriores, ¿no?, las creencias en los dioses, los romanos. Y el judaísmo, pues también, ¿no? Pero cuando estas religiones monoteístas se fundamentan y adquieren poder, ¿qué hacen? Pues hacen lo mismo. A los anteriores los tildan de paganos. Pagano, dice pagano, es una palabra para ensuciar a la gente. Cuando a alguien se le decía pagano, o sea, directamente después podía ir a la hoguera, ¿no? Entonces, pagano simplemente quiere decir aldeano. O sea, la gente que vivía en el campo, que vivía de su trabajo, ese era el aldeano, el pagano, ¿no? Entonces, una persona digna que vivía de su esfuerzo lo transforman en pagano, ¿no? Bueno, las religiones persiguieron las corrientes científicas racionalistas también. O sea, no solamente persiguieron, los monoteístas no solamente persiguieron a los de atrás, sino que cuando vienen nuevas ondas científicas racionalistas, pues también, como veíamos con Giordano Bruno, pues van y le prenden fuego, ¿no? Le ponen ahí en una parrilla ardiente, le ponen llamas, y es algo inimaginable, cómo un ser humano puede hacer esto con otro ser humano, ¿no?, basado en unas creencias. Por cierto, ¿sabéis por qué a los que les prendían fuego a esos herejes, ¿no? Hereje quiere decir universal también, o sea, hereje es el que tiene en consideración pues todo tipo de creencias, no descarta ninguna, ¿no? Yo soy un hereje, porque no descarto ningún tipo de creencias, y lo digo con orgullo, aunque algún fanático religioso diga, ay, hereje, ¿no?, pagano. Pues no, soy universal, ¿no? Soy un hereje. Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué a estas personas se les prenden fuego, ¿no? Los podrían haber ahorcado, cortado el cuello. Una razón simple, o sea, una creencia absurda. O sea, la creencia de que el ser humano, o sea, la persona, en el juicio final, pues va a haber la resurrección de la carne. O sea, no solamente vamos a resucitar en espíritu, sino que vas a volver con un cuerpo. Ahora, no sabemos con qué cuerpo vas a volver, ¿no? Porque si vuelves con el cuerpo de tu muerte, pues mal lo llevas, ¿no? No, se supone que vas a nacer con el mejor cuerpo de todos. O sea, vas a seleccionar los 30 o 40 años, ¿no? Entonces, para que esas personas, pensando que la carne vuelva a resucitar y no resuciten ni siquiera en la carne, los queman vivos. O sea, qué cosa tan fuerte. O sea, qué amor al prójimo, ¿no? Quemarlos vivos para que ni siquiera puedan vivir en la resurrección de los muertos, ¿no? Bueno, cosas increíbles, ¿no? Pero que han sucedido y que algunos todavía pueden hasta creerse, ¿no? Bueno, la religión, ahora, ¿qué ocurre con la religión y la ciencia? La religión descalifica la era del Aquarius, descalifica la nueva era, dice que son eso, que son panteístas, que son paganos, que son herejes, que son sincretistas, o sea, que buscan unir todo y que hacen una mezcla absurda de un montón de cosas. Y esa reacción ahora mismo, pues de algunas vertientes dentro de la religión fanática, tanto del Islam como del cristianismo, el catolicismo, no me atrevo a decir cristianismo, que es una palabra muy respetable, cristianismo, catolicismo, que quiere decir universal, vaya contradicción, ¿no? Católico, del griego, universal. Bueno, pues algunos movimientos reaccionarios dentro de la Iglesia, pones ahí nueva era y te pone una descripción que dices, Dios mío, pero estas personas han investigado sobre la nueva era, sobre la era axial, sobre todo esto que estamos viendo ahora, los movimientos astronómicos, los movimientos sociales, cómo han discurrido, la época de la Ilustración, todo eso. Dices, pues no, o sea, se han aislado en una campana de cristal de creencias y no se dan cuenta que ha amanecido, o sea, siguen todavía en la oscuridad, ¿no? Bueno, pero ya es un poco más lamentable cuando también vemos fanáticos científicos que califican de pseudociencia las corrientes de la nueva era. Pero ¿dónde está el científico? Si el científico está, el método científico está basado en la hipótesis y el error y avanzar a través de la experimentación. Pero ¿cómo puedes descalificar algo? Entonces no eres científico si no lo has estudiado previamente, ¿no? Bueno, cosas todavía bastante absurdas, ¿no? Pero como decía antes, todo esto responde más a un miedo, ¿no? El miedo del rechazo, o sea, lo que vemos aquí al final. O sea, el rechazo de decir, bueno, ahora yo soy el príncipe, soy el que maneja esto, soy el que tiene el conocimiento y viene algo y me va a desplazar. No, lo que venga después no te va a desplazar, te va a ayudar a dar un salto hacia adelante y hacia arriba. No tengas miedo, no pasa nada, investiga, sigue avanzando, ¿no? No te quedes atrapado en valores que ya no te van a servir ni siquiera para ser feliz, ¿no? Y eso es lo que queremos todos, ser felices. Bueno, pues no sé cómo vamos de hora. Empezamos a... Pues ya quedan 20 minutos más o menos por ahí. Casi lo voy a dejar aquí porque todavía nos queda más cosas por ver hacia adelante. Y pues vamos a ver si consigo... esto de la tecnología, la nueva era, todavía no lo controlo muy bien. Si consigo abrir el micrófono, no sé si vosotros podéis abrir el micrófono y poder participar aportando alguna cosa o preguntando algo, si queréis. A ver, pausar grabación, detener grabación. Mi amigo me dijo dónde, pero yo no lo encuentro. Si alguien puede quitar el micrófono, que lo haga y así veo si podéis hablar. Mientras tanto, voy pensando en las preguntas que os puedan surgir. Participantes. Permitir que los participantes activen su propio micrófono. Ok. Ya. ¿Alguien quiere tomar la palabra?
Ya oigo por allá. Hacerlo uno a uno y todos los demás, por favor, mantener cerrado para que podamos escuchar bien al que va a hablar. Adelante. Adelante. Bueno, no queréis comentar nada ni nada, pues lo dejaríamos aquí. Todo esto que estamos viendo, pues está grabado. Entonces, en el YouTube, el canal de YouTube, tengo un canal ahí donde voy descargando todos estos. Está en YouTube. Entonces, ¿Qué tal, José Luis? Aquí Siegfried, en México. hola, uy, Siegfried, mi amigo del alma. Hey. Siegfried es un personaje glorioso de la nueva era. Tiene un ashram ahí en un lugar mágico de México, la Iztaccíhuatl, un lugar que se llama Iztac, que si vais a México os recomiendo que vayáis por allí, porque es un precursor de la nueva era en muchos aspectos, tanto en la salud como en la construcción y en muchas más cosas. Sí, ¿quieres comentar? Muchas gracias, igual mucho aprecio a ti, amigo, y también hermosa la exposición y pues a fondo realmente viene en el momento pues adecuado y mucha gente se tiene que enterar de esto y desde luego quiero la grabación para poderlo compartir aquí, porque magnífico esa exposición. Ahí me están viendo. Siegfried ha construido ahí domos geodésicos en su lugar, ahí de cultura, y no solamente de cultura, también de arte. O sea, es un personaje que está abriendo brecha. Me emociono. Está abriendo brecha también en el arte. Y estás invitado y tal vez algunos conocen una de mis hijas, Mirabai Seiba, que también en España ha dado muchos conciertos. Sí. En fin, esa es la parte artística que, aunque viene más a través de los hijos y aquí también, pero pues maravilloso que estamos haciendo esas alianzas. Sí. Veo mucha gente. Es una proyección tuya ahí, tu hija es una artista fabulosa. La hemos escuchado cuando han venido por Madrid. Mirabai Seiba, es un artista pues de la talla de las grandes intérpretes pues de la música de la nueva era, ¿no? Hola, yo sí tengo una pregunta, o dos, no sé, si se me escucha. Sí, adelante. Hola, yo soy Antonio. A ver, el proceso este del acuario, bueno, supongo que el futuro no lo sabe nadie, pero ¿cómo creéis que va a venir? Porque cada país tiene, se puede decir, una particularidad, no estamos conectados del todo y no sé, por ejemplo, yo aquí en España, todo eso que has puesto, deshacer todo eso lo veo casi imposible. O sea, no imposible, pero yo no creo que bueno, sobre todo la parte política y la gente que tiene el poder, por mucho que le venga una nueva era, no sé cómo no sé cómo se va a cambiar, sobre todo aquí en España. A lo mejor los alemanes son para esto un poquito los alemanes, los finlandeses, pero no sé, en España, buenos días México. Yo creo que en México, en algunos países como los latinos sobre todo, los italianos, no sé, a lo mejor nos cuesta más. ¿Tú qué opinas? Bueno, ten en cuenta que a veces uno cuando está en su sitio, uno piensa que es el peor sitio, ¿no? Pero estamos hablando de la era de Aquarius y el Aquarius es global. O sea, no estamos ni en el peor ni en el mejor sitio. Cada uno tenemos nuestros propios procesos, ¿no? Y esto es una onda general. La era del Aquarius es la era de la globalidad, que tiene sus pros y sus contras también. Pero quiero decir que lo que está ocurriendo, lo estamos viendo ahora con el tema del virus lo que ocurre en China repercute aquí. Aquello que decía de que una mariposa mueve las alas en Hong Kong y se arma un huracán, ¿no? En España, ¿no? Entonces, es algo general que es un imperativo, así lo decía el maestro José Manuel Estrada, ¿no? Es un imperativo cósmico, o sea, lo que tiene que suceder, el cambio va a suceder. Y sucede por las buenas o sucede por las malas. Entonces, es mejor que suceda por las buenas, no que suceda con dolor. Yo a veces hasta pienso, fijaros, que es un pensamiento mío, ¿no? Que
puede ser corregido, ¿no? Que esto que está ocurriendo está ocurriendo de la forma más leve que podía ocurrir, ¿no? Los que estudian astrología saben que Marte es el que activa las guerras, el dios de la guerra, Marte. Y Marte ha pasado por delante de Plutón, de Neptuno y Saturno, que son 3 planetas potentes, transpersonales, ¿no? Y entonces ha sucedido esto cuando Marte ha estado transitando por ahí. Entonces, si no hubiéramos tenido este aislamiento por este virus, ¿no? Este pequeño bicho que está por ahí circulando, si no tuviéramos tenido este aislamiento, quién sabe lo que podría haber pasado, ¿no? A nivel social. O sea, lo mismo estábamos metidos en pleitos de guerras, o sea, de conflictos bélicos, que hubieran sido peor, porque los conflictos bélicos arrasan con todo y no discriminan con nada, ¿no? Pero hasta los edificios, todo. Bueno, ya sabemos lo que ocurre con los conflictos bélicos, ¿no? Entonces yo hasta pienso que dentro de lo peor, esto no es lo peor, ¿no? Y vamos a salir adelante y mejor, seguro. O sea, porque esto es un proceso alquímico. O sea, tenemos que transformar el plomo en oro. Esto es como un atleta que va a las Olimpiadas. ¿Qué hace el atleta para ir a competir a la Olimpiada? Uno que corre de fondo. Se carga una mochila de piedras, ¿no? O sea, pone sus propios obstáculos para fortalecerse. Entonces, el virus nos va a fortalecer. O sea, va a hacer tomar conciencia de que necesitamos defendernos de él. ¿Cómo? Con nuestras defensas. Pero eso lo vamos a ver el próximo día. O sea, ¿qué cosas podemos hacer? Ahí no hemos llegado todavía, para fortalecer nuestras defensas, salir más fuertes de esta crisis. Como decía también por ahí alguien, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? Entonces, o nos morimos, y si nos morimos lo único que hacemos es cambiar de plano. O sea, no hay que tener miedo a la muerte. Y si no morimos, nos transmutamos. O sea, hay que ser optimistas con respecto a esto, porque es lo que hay. O sea, no es ser optimistas porque quiero ser optimista, es porque el optimismo es el principio de evolución. Lo que os mencionaba al principio, ¿no? de este jesuita, ¿no? De Teilhard de Chardin, puntos omega. O sea, la evolución personal y la evolución humana depende de un acúmulo de experiencias, y hay una gota que hace rebosar el vaso y hay un cambio. Hay un cambio que ahora los científicos le llaman cambio cuántico, un cambio que va a ser de esplendor. Y va a ocurrir en España, en China y en todas partes. Es la sombra de Acuario. Pero de eso vamos a hablar el próximo día. Estar pendientes. Muchas gracias, ¿eh? Algo más. Buenos días. Buenas tardes aquí. Adelante. Gracias. Tengo una inquietud. En cuanto a los personajes que quemaban vivos en aquella época que no tenían derecho a la resurrección, tengo una inquietud. ¿Qué pasa ahora entonces con la cremación de las personas que mueren? No pasa nada. O sea, lo que muere es el cuerpo. El cuerpo muere. Y el cuerpo va a morir de todas formas. Y da igual que sea quemado o comido por los gusanos. Si te lo comen los gusanos también se va a descomponer. O sea, no pasa nada. Pero el alma, o sea, el almacén, alma, quiere decir almacén. El almacén que está en nuestro propio cuerpo, ese no muere. O sea, las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, esas son eternas, o sea, siguen avanzando. Y esa alma entrará a formar parte de una nueva estructura física y seguirá evolucionando a través de una nueva estructura física. O sea, tengo un amigo, me resulta muy curioso, que tiene bastante dinero, ¿no? Y me decía, estoy pagando una cantidad tremenda de dinero para que me congelen el cuerpo y así cuando la ciencia avance me descongelen y pueda seguir viviendo, porque ya cuando la ciencia avance no va a haber enfermedad ni muerte. Digo, qué bien, pues gasta todo ese dinero, pero mira, te va a ocurrir algo, ¿no? O sea, según pienso yo, te va a ocurrir que, imagínate que te despiertan dentro de 1000 años. Dentro de los 1000 años, mi alma estará encarnada en un nuevo cuerpo y la evolución habrá hecho que mi cuerpo sea mucho mejor. Entonces tú vas a estar con un cuerpo que va a parecer de un primate y yo ya tengo un cuerpo nuevo. Bueno,
Se un poco pensado. Creo que ya se termina el tiempo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Gracias. Jesús, muchas gracias por toda tu disposición. Él está siempre ahí al pie del cañón, haciéndonos desinteresados para que pues, todavía en estas temperaturas, y él es un maestro, pues nos esté ayudando continuamente. Muchas gracias. José Luis, ¿me oyes? Sí, adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de estar con vosotros. ¿Quién eres? Soy Adela. Ah, Adela. Hola, ¿qué tal, Adela? Qué gusto. ¿No me ves? ¿No me ves? No veo. Ya. Adela, que es de Tobarra, ¿no? De ahí de, Sí. de Albacete. Exacto. Dime. Eso te quería darte las gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y abrirnos y ayudar a entender muchas cosas. Bueno, gracias a vosotros porque tratando de dar a entender a otros, me voy entendiendo a mí mismo. Así que el agradecido soy yo. Hola, José Luis. Hola. Soy Juana. Hola, Juana. Yucatán, México. Aquí de Valladolid, Yucatán. Quería comentarle al joven que en México estamos trabajando por ese cambio. Lo puedo atestiguar, porque estuve ahí con su esposo, dos personas maravillosas, están haciendo un proyecto ahí en el Yucatán, cerca de la zona de Playa del Carmen, Valladolid. De Chichén Itzá. Un proyecto maravilloso, un ASAN ahí, que cuando vayáis a México también os recomiendo que os paséis por ahí. Tienen unos cenotes maravillosos para bañarse ahí en unas aguas cristalinas, ¿no? Los cenotes son lagos subterráneos. Gracias, Juan. Sí, saludos a Sigfrid y a su hija. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Qué bien. No solamente pues es una serie de información, ¿no?, que podemos más o menos ir ampliando nuestra capacidad de entendimiento, uniendo, ese es Aquarius, o sea, unir, la creatividad funciona así, unir distintas cosas que aparentemente están dispersas y al unirlas crear algo nuevo, ¿no? Ese es el principio de la creatividad, uno de los principios de la creatividad. El otro es la inspiración, ¿no? Entonces, qué bueno que no solamente estemos uniendo conocimientos, sino también personas, o sea, que la era de Acuarios es la fraternidad y es la fraternidad universal, la gran fraternidad universal, no es de unos pocos, es de todos, es de la humanidad. Y que estos medios pues también nos permitan desarrollar la telepatía, ¿no? Aunque no sea una función cerebral, sino tecnológica, pero la telepatía está aquí, o sea, hacernos tomar conciencia de esa globalidad a través de la comunicación por las ondas, ¿no? La era de Acuarios es... José Luis. Adelante. Hola, soy Rocío, aquí con Juanita. Nada más para agradecer, pues, a ti por esta iniciativa y a todos los que están conectados, pues, por coincidir. Y a la pregunta de Antonio, no sé si tal vez nos pueda servir esto. Creo que, pues, hay lenguajes escritos, hay lenguajes, pues, diferentes idiomas, pero creo que el idioma más importante es el amor. Y si nos conectamos a través de esa onda, de esa vibración, podemos entender mucho más. Entonces, pues nada más era eso y gracias. Gracias, Juana. ¿Está bien tú, Juana? Soy Rocío, la nuera de Juanita. Saludos. Gracias. Gracias, Rocío. Saludos. Saludos. Un saludo, Siegfried, y un saludo también a José Luis, que tiempos de no verlos, desde Tegucigalpa, Honduras, Nelson Mendoza. Un abrazo. Mira, que me disculpo que ya no pude entrar a tiempo. Hoy era el día que por las disposiciones gubernamentales me tocaba salir y hacer pues algunos mandados, ¿no? Ya llegué tarde, no pude escucharte. El canal de YouTube que mencionas, José Luis,
ese personal o está en el de la red? Ese es mío personal, solamente tienen que poner mi nombre y apellido. Hernán Saiz, YouTube, aparece ahí. Perfecto, lo voy a sintonizar y un saludo para todos. Un abrazo. Nelson, un abrazo para ti. Bueno, una última cosa, van a ser el tiempo. Bueno, vamos a terminar como comenzamos, tocándonos el corazón y sintiéndonos en la distancia, de corazón a corazón, y diciéndonos namas. Namas. A volar. Muchas gracias. Que paséis un feliz día. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta la grabación. Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Gracias. Saludos a todos. José Luis, la grabación. Corta la grabación primero.